que el día del niño. Hay que traer la madrina. pues es el 30 de abril, ¿no? Ajá. Mi padre fue Antonio Díaz Ortigano, periodista militar zapatista. Este apareció en el metro hace un año. Y aquí abajo, ¿quién quiere leer esto, por favor? La revolución no tiene ¿No problemas? más problemas que el problema agrario. El problema obrero está involucrado dentro del problema agrario. Resolviéndose el problema agrario, se resuelve el obrero. Congreso de la Unión, octubre de 1920. Eso dijo en 1920. Bueno, mi padre nació en San Luis Potosí el año 1880 y murió en México en 1967, o sea, de 87 años. Me dicen que hablara sobre su muerte precisamente, ¿no? Pero antes de que hablar un poquito de su vida, quién fue él. Desde niño, en su casa, el 15 de septiembre hacían su fiesta, iban amistades y parientes, y mi padre a los 10 años empezó a hablar de Hidalgo, de Morelos, de todos los héroes de la independencia. Pero como a los 15 o 14 años ya empezaba a atacar a don Porfirio, porque mi abuelo las hablaba y sus tíos de que don Porfirio le permitía a los latifundistas apropiarse de los bienes de los campesinos, ¿no? De las tierras. Y lo cual empezó a indignar a mi papá. Y yo era muy joven y me hubiera gustado más adelante a ver si se interesan, que vayan un día a mi casa y ahí les enseñamos muchas cosas sobre mi papá, porque en un ratito tan chiquito no se va a poder. Aquí vive en la casa de calle Zarco, entre Mosquete y Moctezuma, junto al metro. Entonces, ahora ya se me fue la idea. Bueno, pues que en su casa empezaba él a hablar contra don Porfirio, ya más grande, en 1900 estaba estudiando para abogado. Ingresó al club Ponciano Arriaga, que era antiporfirista, y ahí atacaba a don Porfirio y lo mataron a la cárcel. Estaba un mes o menos y salía porque él defendía, decía, yo no estoy atacando a la persona, sino al gobernante, a sus cuestiones públicas. Y estuve varias veces en la cárcel en San Luis Potosí, en Pinos, Zacatecas, en México, en la cárcel de Belén, le decían el turista de las prisiones. Fue precursor de la revolución entonces. Ya después, cuando don Porfirio se salió, lo corrieron, digamos, ya empezó su época de agrarista, porque no sé, los jóvenes tal vez no saben bien que Zapata le había pedido a Madero que cuando fuera presidente viera por los campesinos, y Madero le dijo que sí, pero a la hora de Madero no hacía nada. Zapata se indignó y lo fue a ver, y Madero lo que hizo fue decirle, no, licenciado, pues eso no, señor Zapata, esto no se puede hacer, pero mire, yo le puedo dar a usted unas tierras. Y se indignó Zapata, dijo, no, yo no vengo a eso, yo vengo a trabajar con mi gente. Con eso que oía mi papá también se hizo agrarista, y muere, bueno, Huerta manda a matar a Madero, entonces quedaba Huerta en el poder. Belisario Domínguez, un licenciado sumamente valiente, dijo delante de la gente en el Senado, el señor Huerta mandó matar a Madero, al presidente. Entonces, naturalmente, Huerta lo mandó a apresar primero y luego lo mandó a matar. Y así como Belisario Domínguez, muchos diputados y otras personas atacaron a Huerta, entre otros mi papá. Nos mandó perseguir, a mi papá lo mandó a buscar, por fortuna no estaba en su casa. Además, fue a decir a un amigo licenciado, no regrese a su casa porque ando buscando Huerta. Y dijo, padre, ¿qué hago? Me voy con Zapata al sur, y ahí va al sur. Se presentó ahí, ya se habían conocido, pero poco. Entonces Zapata dijo, bueno, ¿y cómo se llama? Catrín, ¿qué viene a hacer aquí? Pues así con su trajecito y su corbata, ¿no? Y
ya después que supo el pensamiento de mi padre, pues lo hizo en realidad su asesor. Estaba Montaño secretario y mi padre pues fue, digamos, otro secretario y asesor de Zapata. Ideólogo de la revolución le llaman, porque él nunca tomó las armas, pero movió a la gente. El Zapata le decía, licenciado, ¿va usted a decirle esto a fulano de tal? Oiga, señor don Emiliano, que eso se le figura que está un poquito fuerte. Ya le dije que haga esto. Ni modo, lo ponía mi padre, ¿eh? Porque Zapata era muy inteligente, muy intuitivo, pero no era muy ilustrado. Entonces necesitaba alguien que lo ayudara. Así estuvo mi padre con Zapata en el sur, sufriendo muchas hambres, persecuciones, mucha pobreza. Y, ay, santo Dios, ayúdame a que no se me olviden las cosas. En la Comisión de Aguascalientes, mi padre fue a representar a Zapata para pedir lo que querían ellos. La Comisión Revolucionaria tenía todos los grupos revolucionarios, de carrancistas, villistas, zapatistas, y querían formar una coalición, ¿verdad? Pero Venustiano Carranza no era eso lo que quería, sino que quería quedarse él como presidente. Y pidió que firmaran todos en la bandera. Entonces el general Felipe Ángeles le fue explicando a mi padre, desde donde estaba con Morelos hasta la capital, que lo que había hecho Carranza, y entonces dijo mi padre, pues me mandan a mí al matadero, porque pues ¿cómo voy a hacer para eso? Pues licenciado, es que usted como es parlamentario y sabe hablar muy bien, tenía mucha facilidad de palabra, usted puede ayudar. Y así fue. Empezó en la convención a hablar y de repente dice, yo no firmo en esta bandera, y le dijo nada. Entonces le echaron encima, traidora, profanó la bandera, y le dijeron un montón de cosas. Bájate de la tribuna, le decían. La tribuna era sagrada, quien estaba en la tribuna no podían hacerle nada. Entonces mi padre dice, me crucé de brazos y temblando por dentro, decía, déjeme terminar, déjeme continuar. No, todos los carrancistas apuntándole. Y él esperando, ¿no? A alguien se le ocurrió apagar las luces, se hizo algo de desconcierto, muchos querían irse y no les permitieron salir a nadie. Y ya cuando prendió la luz se habían apaciguado un poquito los ánimos, y el presidente de la convención dijo, dejen que hable Sotigama, ya nosotros le explicaremos lo que nos parezca. Y empezó a explicar mi verdad. En otras palabras, yo respeto y amo a la bandera y a la patria tanto o más que ustedes, y pues me indigna tanto esta maniobra de Carranza, ¿sí? Fue diciendo, acabaron aplaudiéndole, y él y otros zapatistas y villistas que aprobaron el plan de Ayala, lograron que se aprobara el plan de Ayala en gran parte. No todos los artículos, pero sí la mayoría. Y ya regresó mi papá con Zapata al sur. Zapata empezó a repartir tierras, pero ustedes saben lo que sucedió, que mandaron a matar a Zapata. Entonces cualquiera diría, pues, se acabó el zapatismo, se acabó el agrarismo. No, mi padre, este hombre Santibáñez, y el otro que no se puede quedar en la cabeza, fundaron el Partido Nacional Agrarista. En este partido iban los campesinos con mi papá y con los otros dos personas. Licenciado, no nos quieren reconocer nuestros títulos. Y mi papá se mandó a notificar al secretario de Agricultura, y a muchos campesinos les dieron sus títulos, ¿sabes? Y formaron el Partido Nacional Agrarista, que llegó a tener 1 millón de socios, que para entonces era mucho. Pero desgraciadamente, pues las cosas van cambiando. Fue entonces, en 1920 regresó mi papá, en 2019 mataron a Zapata, y en 1920 regresó a México, era soltero, había sido, de niño fue muy cristiano, muy católico, pero después perdió la fe. Él decía que porque no podía creer que hubiera un Dios que permitiera el mal. Y pues también veía que desgraciadamente muchos sacerdotes, muchos obispos no se portaban como debían. Lo que sucede ahora, pues son humanos. Y entonces mi padre leyó mucho a los rusos, a los comunistas, a los franceses,
y todas esas ideas lo fueron apartando de la religión, pero estando en el sur, a él le gustaba muchísimo leer y no tenía nada que ver. Y un día le dije, campesino, mire, licenciado, encontramos en esta casa abandonada que había, a la que entramos, este libro era un Nuevo Testamento de la Biblia. Y entonces empezó a leerlo. Y empecé a conocer, me encontré en Nueva Cristo y Cristo me condujo a Dios. Además decía, ¿cómo es posible que él veía como salía el sol, se ponía, como decía, las manos, ese dedo opuesto, que es maravilloso, los ojos que son unas cámaras fotográficas increíbles, todo, todo, todo. Eso tiene que tener un creador. Y ya, empezó a creer Dios. Entonces, ya en 20 que llegó, fundaron el Partido Nacional Agrarista y les dijo a mis tías, sus hermanas, ahora consigan una muchacha buena y bonita. Pues se la consiguieron. Mi madre tenía unos ojos muy bonitos y me aparecían esos ojos, y se casó. Pero la mamá de mi mamá era porfirista de Hueso Colorado y le habían quitado tierras de su familia. Entonces, no, como mi hija se va a casar con un zapatista que son unos bandidos, unos asesinos, ¿quién se va a casar? Pues se casaron. A pesar de... ¿Sí? Y vio mi padre que era otra cosa, que mi papá no era ningún bandido, mucho menos. Se quisieron mucho, tuvieron 12 hijos. 12. Y del número 12 nació el 15 de septiembre, que es San Porfirio. Y le dijo mi abuelita, ahora sí, mariquita, le toca a Porfirio y Díaz, imagínese. Y mi papá que dijo, ¿qué hago para no faltarle al respeto a mi suegra? Oiga, mariquita, ¿usted cuántos hijos tuvo? 12, licenciado. No, 14. ¿Y a cuánto le puso Porfirio? Ninguno. Yo tampoco le voy a poner y le puso Emiliano. Yo no sé si ya lo había pensado o nada más por eso lo hice. Dice mi hermano, yo creo que sería mi abuelita, se enfermó el estómago. Bueno, así siguió la lucha mi padre como diputado, defendiendo siempre al campesino, siempre ese reparto de tierras. Y pues llegó como candidato Obregón y llegó a presidente y empezó a repartir, porque Obregón decía que él cuando oyó hablar eso de que querían tierras, muchas veces me llamaron, que querían tierras, pensó que era de un lugar nada más y cuando empezó a hacer su campaña y a ver que en donde quiera ese era ese problema, decía mi padre, se montó en el potro del agrarismo y a repartir tierras. Pero matan a Obregón y mi padre pues ya estaba más grande, sostenía a sus hijos, a la familia, pero con muchos trabajos. Bueno, cuando diputado sí, ganaban 5,000 pesos entonces, y fue la única casa que pudo comprar. Y Ya en esa época se vinieron a vivir acá, aquí en Guerrero. no, todavía no. Ya casado, vivió en Santa María y ya después se tuvo que ir a Estados Unidos cuando Cárdenas y Villarreal estaban luchando por la presidencia. Ganó Cárdenas y mi padre pues fue un poco perseguido y se fue a Estados Unidos con nosotros los 3 chicos y de allá pues ganaba muy poco, trabajaba en los periódicos. Bueno, cuando en otra ocasión, antes de que llegara mi mamá allá y nosotros, pelaba papas en un restaurante. Ya, sí, ganaba muy poco. Sí, pues gracias a mis tías en gran parte pudimos sobrevivir, pero bueno, yo soy muy grande. Entonces, mi papá empezó a dar clases en preparatoria de Historia de México y en Jurisprudencia de Derecho Agrario. Él tenía esas 2 materias muy bien conocidas y vividas. Entonces los muchachos iban de otros grupos a la clase y se convertía aquí en polémicas porque decía, hoy vamos a hablar, supongamos que decía sobre Benito Juárez, oradores a favor y oradores en contra. Y pues no se convertía aquello en tremendo, ¿no? Y como tenía tan buena memoria decía, el señor fulano de tal tiene razón por esto y por esto. El señor fulano de tal no tiene razón por esto y esto. Así es que eran unas pláticas de historia, unas clases de historia. Pero después le quitaron esas clases porque cambiaron el plan, exactamente, y ya quitaron esas clases.
Entonces siguió sosteniéndonos con artículos. Cada 8 días escribía un artículo en el Universal. Durante 30 años escribió. Mucha gente compraba el periódico el miércoles porque era lo de Sotuyana. Él hablaba de todos los temas actuales, ¿no? Y lo que mi padre tenía, que desgraciadamente mucha gente no tiene, muchos de los escritores, presentaba el problema, pero presentaba soluciones. Porque luego dice uno, bueno, sí, la cosa está muy mal, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieres? ¿No? Sí, sí. Y así 30 años trabajando en eso. Bueno, entonces ya les dije lo que era mi papá, más o menos. Interesante. Y ahora algunas anécdotas, porque decían también, bueno, que sepa cómo humanamente, como hombre, como persona, cómo era. Como les dije, era tan modesto en su vestir, limpiecito, pero el mismo trajecito siempre, usaba chaleco. Y dicen que en sus clases, en una ocasión, los alumnos se cotizaron para comprarle un cinturón porque ya daba pena cómo estaba de roto. Pues sí, pero con tantos hijos, ¿no? ¿Cómo le iba a alcanzar? Claro que poco a poco empezaron a trabajar mis hermanos, pero mientras era difícil. Era bueno, con mi mamá muy cariñoso, le decía hija. Pero pobre de mi mamá, porque ella había sufrido mucho, ¿no? Ya ven que ustedes tienen que comprender que la mujer tiene mucho que ver. La mujer educa a los hijos y la mujer sostiene al marido ahí en todos sus trances que andaban, ¿no? De modo que mi mamacita pues sufrió mucho y murió en 47, de 47 años murió ella, dejando 11 hijos. Y entonces mis tías, que eran hermanas de Yatán, 6 solteras y una viuda, nos recibieron en Salco 121, donde todavía vivimos. Ya las tías murieron y la casa pues ahí pues de nosotros, ¿no? Sí. Éramos 20 en la casa, imagínense. Era un edificio de familia. Sí, así es. Hermoso. Sí. Entonces, ¿qué más? Ah, no, pues el día de la muerte de mi papá. Fue el presidente alemán, el vicepresidente de entonces, representantes del presidente y de otros personajes. Y cuando salimos para llevar su caja, su ataúd a la CNC, que queda relativamente cerca de la casa de ustedes, ¿qué creen? Que abrimos la puerta y salgo y veo 2 hileras de campesinos. Oh, esperando. Ay, y a mí se me salieron las lágrimas. Y dijeron, no, si quieres que te vas a sentir mal y te vas a poner mal, no vayas. No, les digo, es que dije, mira papá, por lo que tú luchaste te vienen a acompañar. Y entonces aquí hay un recorte de impacto que dice: el adiós posterior al precursor del agrarismo mexicano lo dieron los campesinos que, agitando sus manos y con lágrimas surcando su endurecido rostro, formaron una imponente valla. Aquí dice desde la CNC al Panteón Moderno Americano, que además está después de su casa, la CNC. Ahí está la valla. ¿En qué año falleció? En 67. 66. Sobrevivió 20 años a su mamá. Sí, imagínense, 21 años. Gracias a las tías también, que nos acabaron de educar y Qué bueno que salieron 6 adelante. bendito sea Dios. ¿Cómo Sí. se llamó su padre? Antonio Díaz Sotuyana. En lo político lo que se conoce como Sotuyana. Soto y Gama. En el internet la pueden encontrar. Soto Y y Gama. su nombre es famoso. Sotuyana, Sotuyana. políticamente era Sotuyana. Antonio Sotuyana. Antonio Díaz Sotuyana. Soto. En el internet pueden encontrar, y van a encontrar ahí gente que lo alaba y gente que lo ataca. Pero bueno, también es muy hermoso el esquela. Al pueblo de México. Los campesinos con profundo dolor participan en el deceso del licenciado Antonio Díaz Sotuyana, que vivirá en el corazón y en el pensamiento de todos los buenos mexicanos. Esforzado luchador de la causa agraria de México, consejero del general Emiliano Zapata, firme defensor de sus ideas en la Convención de Aguascalientes, maestro de las juventudes revolucionarias y honesto dirigente de las clases campesinas. Su muerte constituye una baja importante entre los combatientes de la Revolución Mexicana. Nos proponemos honrar su memoria aumentando el ejército de partidarios de sus ideas
y manteniendo vivos los propósitos que siempre alentó. La Confederación Nacional Campesina, en cuyas filas militó el ilustre desaparecido, invita a la ceremonia solemne que se rendirán honores a sus restos mortales, hoy a partir de las 10 horas en el edificio CNC, sitio en Mariano Arcela 121, Colonia Santa María de la Ribera. México DF, 15 de marzo de 1967. Este también me parece muy interesante, porque ahí está como los campesinos rendían tributo. Y aquí está la foto de su ataúd, ahí en la CNC, con la bandera, encima la bandera cubriendo el Ay, sí, el ataúd. Y entonces también dije, mira padre, aquí están diciendo que no ofendiste a la bandera en la convención. Pero ya va a cumplir 50 años que falleció. En el 17. Ajá, sí, ya. Y falleció en esos días. 47, No, ¿no? no va a cumplir ya. En el 17 cumple los 50 años. Ajá. Pero sí, del 67 que está cumpliendo 47 años de muerto, ¿no? No, pero el 17. Por eso. En el 17 En el va a cumplir 50. 3 años más de 50. 47 años. Centenario. Ah, sí, va más, sí. Yo decía, ahorita cumple 47. 48. 47. Y ahorita el 14 de marzo cumplió años de marzo. Ya también fue en marzo. En marzo también, sí. No, nació en enero. Pero falleció en marzo. Sí. Esta caricatura, Adiós al ideólogo del agrarismo, nos gusta mucho también, porque ahí se ve todo lo que hizo. Dejó en 1956, si no me equivoco, ahorita no me acuerdo exactamente la fecha, la señora Duarte le hizo una entrevista en la revista Señal, y ahí viene diciendo muchas cosas, entre otras, dice mis equivocaciones en política y en religión, y en cuestión religiosa y, bueno, social, digamos, él, cuando estaba todavía de ateo, aprobaba el amor libre. Ya después empezó a decir, no, pues el matrimonio es la base, ¿verdad? Sí. Y traje algunos, traje nada más algunos de los títulos de artículos para que vean cómo hablaban de él. Uno decía, prototipo del idealista, luchador incansable contra las tiranías en el Universal. Semblanza de un varón íntegro. Qué bonito, íntegro, en el Sol de México. El ejemplo es Otuigama en el Universal. Antonio Díaz Otuigama, caballero intachable. Antonio Díaz Otuigama, el apasionado, suplemento de novedades. Último adiós al ideólogo zapatista. En un periódico llamado Colonia Guerrero, que quiero que veamos, donde habla de ese periódico, ¿no? Porque les decía que a esta señora Duarte le había hecho su entrevista, y entre ellas dice al final cuáles eran sus objetivos que él deseaba alcanzar, y eso le llamó su testamento político. Y ahí al final dice, dejo a los hombres limpios de México la responsabilidad de seguir la lucha por alcanzar un México mejor, más justo y más fraternal. De modo, muchachos, que no se salgan, ni los muchachos tampoco. Y vieron lo que tienen que aprender. Sí. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Pues en secundaria? No. ¿En prepa? En, Pues es un buen ejemplo. claro que sí. Para las nuevas generaciones. Le dieron la medalla Belisario Domínguez. Esa medalla se da a la gente de valor civil. Sí. Ahorita, desgraciadamente, como que se han demeritado aquí y se le están dando a quien quieren, pero si alguien tuvo valor civil fue uno de ellos, mi padre. Es una medalla muy bonita con su banda tricolor, que si quieren la pueden ir a ver allá a la casa de la ciudad. Y cuando se le entregaron, él dijo, no me lo sé de memoria, recibo esta medalla que yo definitivamente pienso que no merezco, y la recibo en memoria de todos los que sufrieron
que lucharon y que se murieron en la guerra. Y para mi jefe Zapata y para Belisario Domínguez mi veneración también. O sea que él jamás dijo, fíjese que yo anduve con Zapata, fíjese que yo era muy modesto. Él en su trabajo nada Sí, más. y hablaba con todos, con un niño, con un joven, con un viejo, o sea. Y esto le valió para una ocasión que trabajara como diputado y el portero le dijo, licenciado, no vaya usted al baño porque yo sabía que siempre después iba al baño, porque ahí puse una bomba. Y efectivamente al rato sonó la bomba y ahí voy a quedar mi papá. ¿Eso gracias a qué? A que él era amable con los humildes. Cuando los jueves, en todos los jueves, todavía en Violeta en la casa con mi mamá, iban los campesinos que querían y pues a presentarles sus problemas y algunos le llevaban de gratitud una gallinita, 1 kilo de azúcar, de 1 kilo de arroz y decían, no, eso llévenselo por favor a sus hijos. Yo digo, son regalos que Que le reconocían. sí, pero que se valoran más que si le dieran 1 millón de pesos. De corazón. ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias por compartir. Y ¿qué más sabría decir eso? Pues que murió ahí en la casa de las tías, no en la de él, porque no, ya para entonces había vendido la casa. Y que deja un gran testamento para la humanidad, para México. Sí. Y les repito, en internet, ahí está subida y está el testamento político, para que lo lean. Y Testamento en político. Sarco 121 tiene su casa, Pero ¿cómo le podemos hacer para pedirle que, por teléfono. que sí, vamos? Sí, nos los da. ¿Sí? 55 Permítanme. 46 21 57. ¿Y usted cómo se llama? Magdalena Díaz Soto Ugalde. Soltera feliz. Qué bueno. Fui maestra muchos años. Tuve muchos hijos, muchos nietos y muchos bisnietos. ¿Me repite su nombre, por favor? Magdalena Díaz Soto Ugalde. Es lo que yo digo, que los maestros son mamás de muchos. Claro que sí. Todavía veo algunos de mis alumnos. Ah, qué hermoso. Por eso le pregunté, porque se parece mucho a una maestra. Y mi hermano Salvador o mi hermana Albertina también les pueden decir a ustedes. Ah, muy bien. Me daría muchísimo gusto que fueran acompañados, que les platiquen a sus amigos Sí, y que vayan, ¿verdad? solo Gracias a que ustedes por la venir. compañera no quisiera. ¿Qué? ¿Nos puede dejar Muchas gracias. Que sí Sí, se, claro. solo que la compañera no Muy quisiera, pero sí, felicito sí por su por papá y tomar que fotos. continúe con esos recuerdos tan hermosos. Gracias. Él nos dejó un legado y sigue, ¿eh? Sí, sí. En una farmacia. ¿Cómo no? Queremos tomar la foto. Bueno, quiero tomar foto. Sí. Con permiso. Adelante. Hasta luego. ¿Y qué Hasta estudian luego. ustedes? Sí, bueno, yo estoy estudiando ahorita la carrera de secretario ejecutivo bilingüe. Ah, muy bien. Sí. Fíjense que oí una anécdota que me gusta mucho, para los jóvenes sobre todo. Va un hombre por el campo y ve 3 personas que estaban en el campo picando piedra. Y se acerca a ese señor y le dice a uno de ellos, ¿tú qué haces? Se cogió de hombros y siguió picando piedra. Y al otro le pregunta, ¿tú qué haces? Estoy picando piedra. Y al tercero le pregunta qué hace. Coge su palo del asadón y dice, estoy construyendo el mundo. Qué bonita manera de pensar. Para algunos están trabajando porque necesitan, pero para otros están construyendo el mundo. Tú como estudiante, tú como señora de casa, como secretaria, como trabajadora, lo que sea, el señor fotógrafo, todos estamos construyendo el mundo. Entonces, hay muchos muchachos ahorita que se suicidan por amor de Dios, no encuentran sentido a su vida, pues están construyendo el mundo. ¿Eh? Así que muchachos, adelante. Seguir construyéndolo. A ver, ¿a quién les regalo agua? Gracias. Adelante. Muchas gracias. No, nada. Ay, muchas gracias. Déjame tomar. Sí, así, gracias, muy amable, apoyándome abajo. Ay, como que se puede. Gracias, sí, muy amable. ¿Con quién viene? Me hizo favor de ir por mi Paco Saucedo. Ahorita ya me tengo que ir, pero no sé si me puede acompañar, si no todo el mes. Sí.
Ahorita vemos, ahorita vemos. Si la trajeron, ahora que la lleven. Sí, Pero es que Paco está muy ocupado. Aunque esté está, ocupado. aunque esté ocupado, ahorita vemos gracias. cómo le hacemos. No, Paco se hace responsable de usted. ¿Tú estudias? Sí, claro. ¿Tú qué estudias? ¿Qué estudias? ¿No estudias? No, no tienes ahorita escuela. Sí. Ah, no tienes lengua. ¿Cómo tan grandote y le comió la lengua el ratón? Sí. A ver, por favor. ¿Sí? Ahí, sí. Gracias. Bueno, Voy a publicar algunas de estas fotos en la página de Facebook La Guerrero Va, Sí, la cual pertenecemos. muy bien. Otra vez. gracias. Entonces nos vamos para acá, ¿verdad? ¿Tú me ayudas? Sí, la ayuda. Muchas gracias. Sí, sí, pásale, pásale. Gracias a ustedes. Yo se la conozco, ¿no? No, yo creo que no. Pues ahora ya. Pero estamos ahí también con la educación y precisamente por eso me interesa. 1, 2, 3. Muchas gracias, le agradezco mucho. Adiós, muchacho. El libro 6, ¿cómo se llama? Anécdotas en claroscuro. ¿Dónde saliste? No, no les sabré decir, ¿eh? Yo creo que por allá sí. No, estoy aquí en el museo. No, es que sabes que son historias de libros increíbles. Escuché la historia de mi papá. Ay, ¿para dónde vas? ¿A cuál libro? Cotizando ahí. Oye, ¿en dónde está Paco? Sí, no sé. Se lo llevaron por acá abajo. Ah, pues vamos a buscarlo. Porque yo también desde hace rato estoy buscando. Sí, ¿sabes ¿Está qué? Cayola? Viene ¿Quién? bueno, que nos espere aquí, déjale, le digo, a esta Magdalena, la hija de Díaz. Sí, ya la grabaste. Sí, a ella ya le grabé el completo. Déjale, digo a mi hijo que se haga cargo. ¿La acompañas, hijo? ¿Me esperas? ¿La acompañas aquí? Sí, quiero grabar a Paco, Yo también quiero ver Yolanda. a Yolanda. A Yolanda sí la vi. Ajá. Aquí arriba. Y a Paco no, o sea, salí. Sí, por ahí debe de estar con... Oye, Vicky, ¿has visto a Paco? ¿Has visto a Paco? Vea que no, lo escondieron. Mira, acá está Yolanda. Ah, ahí está Yolanda. Y acá está la otra compañera. Empezamos en ese momento. Hola, a ¿qué tal? preguntar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Preguntamos cuánto comprábamos. ¿Y qué compra un paquetito? No, pues éramos dos. Para dos personas, pues me salieron como 25 tamales. Y dije, ¿qué voy a hacer con tantos tamales? ¿Cómo me lo sacaron? No, pues los voy a vender. Y ya fui a venderle a la vecina junto de la escuela y le dije yo, oiga, tengo tamales especiales de Veracruz, oaxaqueños, así bien riquísimos. ¿Y cuánto cuestan? No, pues me cuestan 5 pesos. A ver, tráigame uno, lo vamos a probar. Si nos gusta, adelante. Y sí, así fue. Les encantaron. Les encantaron, al otro día volví a hacer tamales. Y entonces ya no nada más hacía gelatinas, arroz, tamales, sino que pay, arroz, pais, y bueno, Y ahí, eso ya está Napoleón. ahí, A él le gustaba ahí que hiciera a él le gustó las gelatinas. Él me compraron tamales, pero a él no le gustan con picante, nada más con pollo, pero sí le gustaron. Y entonces, ahí lo conocí. Ya de ahí, pues,
yo tuve la necesidad de pues decirle a mi mamá que me diera la oportunidad de que mi esposo entrara a verme a mi casa. Fue la casualidad de que yo ya les había dado carrera a 8 de mis sobrinos porque mi hermana falleció de cáncer. Mi hermana falleció de cáncer, me quedé con sus 3 hijos, otros 2 hijos de otra de mis hermanas llegaron a mi casa y en ese momento me hice cargo de 8, tanto de mis hijas como de los hijos de mi hermana. Total y eran 8. Y entonces a todos les di carrera Con tu con mi trabajo. vendimia. Exacto. Entonces yo trabajaba pues a veces de lunes a domingo. Sí. Me paraba a las 4 de la mañana, eran las 11 de la noche y no podía yo acostarme, porque luego a veces eran las 4 de la mañana y yo estaba lavando ropa de todos. Entonces así fue la situación que me fue pidiendo mi trabajo más, era tanta mi necesidad que tuve que seguir trabajando. Sí, claro. Y a la fecha sigo trabajando a pesar de que estoy discapacitada porque por tanto cargar y uno como tener buena presentación, porque dicen que la buena presentación cuenta mucho. Entonces, con zapatillas de vestido me decían que hasta parecían que iba yo a una fiesta, iba yo a trabajar. Pero qué bonito, ¿no? Y entonces Que te la chuleaban. gente me compraba, Sí. la gente me compraba, yo creo por eso se enamoró mi esposo. Sí, siempre andas bien peinada, bien maquillada, Entonces- arregladita. Entonces así fue como yo hice una casa, ahí en la casa de mi mamá, le tuve la oportunidad de hacer una casa. Con Pues, tu vendimia. con la vendimia, les di carrera a mis sobrinos y seguí trabajando, me compré un carro. Después mi mamá me corrió de la casa porque no quería que Leonardo entrara y saliera. Pero ya habías aquí. construido ahí. Pero pues sí, así tomó esa decisión ella. Entonces yo terminé por salirme de esa casa, fui a rentar. Y después de que fui a rentar, Leonardo se fue a vivir conmigo. Y me dijo, ¿qué crees? Que ya me voy a venir a vivir. Y mi hermoso. Sentí hermoso. Sí. Después de allí dije, pues si he luchado 10 años por tener un departamento, voy a seguir luchando porque mi dinero que he estado, mi aportación, marchas, plantones, se caduca ahí, porque iba yo a conseguir un departamento por parte del INDI. Entonces yo fui a hablar con este señor Pedro Benjamín, que es la persona que habíamos hecho lo de trabajos y demás, plantones y marchas. Entonces Se apoyaste mucho en eso. apoyé bastante. Yo le dije que ya era demasiado tiempo como para que me diera mi departamento. Fue como llegué aquí a vivir a la colonia Guerrero, ¿Por qué te dieron el porque me dieron mi departamento. Eso Pero fue ¿cómo le hace... hacías, mujer, ah, para estar en marcha eso- con tanto que hacer? Eso fue hace 11 años que me entregaron aquí mi departamento y cuando llegué aquí, Es en el que vive ya actualmente. sí, en el que llegué, cuando yo llegué aquí, pues recién me operaron de la columna. Entonces hubo un pequeño problema con mi esposo y nos separamos. Estaba yo recién operada y dije, yo tengo que salir por mi propia mano. Me fajé, me amarré y dije, yo voy a vender. Entonces hice 10 gelatinas, hice un pay y me bajé las escaleras bien despacito y fui a vender a la tienda. Lo primero que hice fue venderle a la tienda donde compré el huevo. Y le dije, Y te compré. sí, y que le digo, oiga señor, ¿no quiere comprar una rebanadita de pan? Y entonces el señor me dice, ay, ahora ya se va a poner a vender pan. Le digo, sí, tengo mucha necesidad. Y entonces me compró un pay, luego me compraron una gelatina y luego ya seguí más adelante con el de la tintorería que hoy vive abajo de donde yo estoy viviendo. Está dando el señor la accesoria, pero dice que tiene una vida allí de la Guerrera.
Así conocí el sector de policías que está en la calle de Moctezuma. Continué con yendo para atrás para la calle de Zarco, de Soto. Allí en Soto está está el sindicato de los de la PG. Y pasaba yo y le decía, oiga, ¿no quieren una gelatina, un arroz con leche, un flan? Y entonces ahí fue como una señora, se llama Irma Lozano, es jefa de ahí del sindicato. Y entonces le gustaban los postres. Y una ocasión, digo, llevo tamales, llevo paz, llevo arroz, gelatinas, flan napolitano, y dice tantas cosas. Y entonces dice, mejor que suba porque no sé qué trae. Entonces me dio la oportunidad de subir, porque ahí no permitían. Porque no te permiten subir. Y subí, y entonces que abro mis bolsas y que le digo, buenas tardes, mi nombre es Mercedes, pero me puede decir Meche. Ay, qué linda. Y entonces ya que le saco todas las cosas y me dice, ay no, a mí dame de esto, a mí dame de aquello, no, déjame 5 tamales, déjame esto. Y dice, ofréceles a las secretarias y ofréceles allá arriba también. Bien. Entonces ella me amadrinó. Sí. Ella fue mi madrina y digo que ella fue mi madrina porque de allí tuve muchas ventas. Ahí iba yo todos los días a vender. Hasta la fecha me conocen, me compran. Ah, sí. Los de la PG me compran. Y creo que en el mercado de Martínez de la Torre también a las mismas personas que yo les compraba, de la cremería, que le compraba que el queso Oaxaca, que para hacer los sándwiches y demás, también les ofrecía y también me compraban el del pollo, para hacer el pollo desmenuzado, los sándwiches de pollo, las tortas de pechuga empanizada, también les ofrecí. Y también me compraron que el flan napolitano, que el pastel de elote. Entonces había una ocasión que unos policías, pusieron policías y me sacaron. No puede usted entrar, muy groseramente. Y le dije, ¿por qué no puedo pasar? No, porque usted no tiene el derecho de pasar a vender aquí en el mercado. Le digo, pues yo nunca he tenido problemas por eso. Dice, no, entonces vaya usted a hablar con la administración. Le digo, pues yo no tengo por qué hablar con nadie, simplemente yo entro y salgo, ni tampoco voy a poner un puesto. Sí, claro. Sí. Entonces, dice, si no le voy a llamar a una patrulla, pues llámela. Yo sí, llámela. Ay, se me he enfrentado a tantos problemas. Yo en ese momento dije, llámela. ¿Por qué? Porque yo no estoy robando. Yo tengo necesidad de trabajar. Y como estaba yo recién operada, adelante. Digo, llámela. Y entonces yo le dije a la señorita de la administración que si me daba la oportunidad y tampoco quiso. Me cerró las puertas. ¡Qué mala onda! Y entonces dio la casualidad que un señor que era que estaba en la mesa directiva de allí de la administración, dice, sí puede pasar, pero que no se vean sus cosas para que no le digan nada. Y así ya nada más les ofrece y se las entrega. Y así fui a venderles. Un día le dije yo, me topé con la misma persona y que le digo, toma una gelatina, te la regalo. Órale. Ay, gracias. Y me seguí trabajando. En otra ocasión, le digo, ¿qué crees que hice tamales oaxaqueños? Pues cómete un tamalito. Cachetada con guante blanco, ¿no? Y le digo, mira, si yo vengo a vender es porque tengo la necesidad de llevar un pan que comer a mi casa. Hola, te vengo a oír. Adelante. Por favor. ¿Se quedan así? Sí. No, no, Está muy Si hay alguna pregunta, por favor. Entonces